Leyendo Cenando con la Divinidad. Capítulo 18. Cusina. Ya terminé. ¿Quién lee? Preguntó con una sonrisa mientras observaba con curiosidad a todos en la sala. Artemisa. Leeré yo, dijo mientras se paraba de su trono y iba donde Cusina para tomar el libro entre sus manos. Suspiró, realmente no quería leer, pero no es como si tuviera demasiadas opciones, ya saben, para no aburrirse demasiado. Cuando tomó el libro se dio la vuelta y caminó de regreso a su trono, para poder continuar mejor con la lectura. Artemisa. ¿Comienzo? Preguntó mirando a todos en la sala para ver si alguien se oponía, y como nadie lo hizo comenzó a leer. Artemisa. 4 años después. ¿Estás seguro de que esto no se siente demasiado pequeño? Preguntó Naruto, apoyándose contra la vitrina y sosteniendo un delgado libro negro en sus manos. Jugó con él, pasando los dedos por el suave cuero, sintiendo las pequeñas hendiduras en el material con las puntas. ¿Era el viejo menú realmente demasiado grande para los clientes? Pensé que a la gente le gustaba la variedad. Detrás de él, la diosa del hogar se movía con gracia entre las mesas donde los clientes disfrutaban de sus bebidas y bocadillos. Una bandeja descansaba entre su brazo izquierdo y su costado, llegando a apoyarse contra el costado del mostrador con él. Vestida con ropa similar a la de Naruto, una camisa de vestir blanca con un delantal naranja atado en la parte delantera, la deidad había hecho algunos toques no tan sutiles en los últimos años en Foxden. A decir verdad, estaba empezando a preguntarse si era tan buena idea dejarla trabajar aquí. No es que él alguna vez le dijera eso. Atena. Tía Estia ha de ser una excelente trabajadora. No veo la razón para cuestionarse el dejarla trabajar en Foxden, dijo, defendiendo a su tía de la rubia. Estia le sonrió a su sobrina antes de volver a concentrarse a la pantalla, a ver si se mencionaba cuáles eran los cambios que había hecho en Foxden. Naruto, hemos hablado de esto. Lo sé, pero aún así, comenzó la rubia, mirando de un lado a otro entre Estia y el nuevo menú. Me gustó el menú anterior. No había nada de malo en él. Un suspiro exasperado salió de los labios de la diosa. El menú se estaba saliendo de control. Seguías agregando demasiado y no recibías nada a cambio. El viejo menú, aunque agradable, había crecido hasta el punto en que Estia tuvo que poner su pie en el suelo. Cuando comenzó a trabajar en Foxden, originalmente estuvo de acuerdo en que no microgestionaría el café. Es cierto que señaló algunas áreas donde Foxden podría mejorar, y los pequeños cambios que hizo fueron para mejor. Naruto estaba feliz de trabajar junto a su mejor amigo, pero había una línea en la arena. El estado del menú demostró lo tercas que podían ser ambas partes cuando no estaban de acuerdo en algo. Estia quería reducir el tamaño del menú, y Naruto sintió que estaba bien tal como estaba. Apolo. O sea que les tomó 4 años en por fin decidirse si cambiar el menú. Preguntó algo incrédulo. Hermes. Así parece. Al parecer la tía puede ser terca cuando se lo propone, dijo mirando a Estia, quien simplemente miraba a la pantalla sin poner mucha atención a lo que decían. Ella sabía que podía llegar a ser algo terca. Inevitablemente, la persistencia de Estia derrotó la terquedad de Naruto, y la rubia concedió hacer algunos cambios en el menú. Ahora con la mitad del tamaño, el nuevo menú era mucho más amigable para el cliente y no dejaba a los clientes sin saber qué pedir por tener demasiadas opciones. Mantuvieron el especial del día, del cual Naruto y Estia se turnarían para elegir y hacer. La mayoría de las veces, la pareja se encontraría compitiendo entre sí, haciendo un seguimiento de cuántos fueron comprados y consumidos por los clientes y comparando quiénes obtuvieron más al final de la semana. Contarían el resultado el domingo, el único día a la semana que no abriera Foxden, y el perdedor tendría que cocinar la cena del domingo. Sí, supongo que lo hice. Admitió. Melinoe, el menú era demasiado grande. Hades. Espera, ¿sigue trabajando ahí? Dijo mirando fijamente la pantalla, no creyendo que el trabajo de vigilar a Naruto fuera por tanto tiempo. Poseidón. Así parece. Sí, la diosa de los fantasmas todavía trabajaba como mesera para Naruto, aunque no mostraba un desdén abierto por el trabajo, ni asustaba a los clientes. Al menos, no tan a menudo. Melinoe había caído bastante bien en el papel de camarera en los últimos 4 años, y a pesar de que Naruto y Estia le dijeron que no tenía que seguir trabajando allí, la diosa más joven siguió apareciendo. Hades le había confiado a su hermana 2 años después de enterarse de que la rubia había despedido a su hija para que no lo vigilara meses antes. No necesitaba estar allí, pero parecía que la solitaria hija del inframundo disfrutaba estar en su compañía. No es que alguna vez lo admitiera en voz alta. Afrodita. Desde aquí se huele el amor.
En un futuro cercano puede que ellos dos terminen siendo pareja, aplaudió mirando la pantalla con una sonrisa divertida. Los ojos de Hades se oscurecieron un poco, sin duda él no dejaría que eso pasara. Por otro lado, Hestia miró a la pantalla en silencio, sin saber qué pensar de la situación. El viejo menú era lo suficientemente grande como para ser una balsa salvavidas para alguien perdido en el mar. Ella respondió, pareciendo divertida cuando los hombros de la rubia cayeron, el nuevo es muy superior. Mucho más elegante sin dejar de ser asequible para las masas. A los clientes también les gusta más. Nadie quiere leer un menú del tamaño de una novela. Apolo, eso sería aburridísimo. O se imagino a uno de ellos agarrando un menú de 100 páginas con muchas variedades de postres y cafés. O eso fue hasta que recordó que su contraparte en el libro no podía ir a Foxden. Al lado de Apolo, Hermes estuvo de acuerdo, sin duda sería algo aburrido tener que leer un menú tan grande. Una mirada triunfante se apoderó del rostro de Hestia. Igual que en la sala. Bien, bien. Lo concedo. El nuevo menú es mejor. Fue difícil para él admitirlo ya que él solo crearía el original. Pero admitiría que el nuevo tenía más sentido que el anterior, pero no más cambios, por favor. Me gusta mi pequeño café tal como está. Hestia se rió y le pellizcó la mejilla, solo sirvió para hacer un puchero del rubio. Está bien, bebé grande. No más cambios. Gracias. La puerta del frente de Foxden sonó al abrirse, y Naruto estaba listo y esperando cuando alguien se abalanzó sobre él. Su clon se había dispersado hace un minuto, alertándolo de su llegada cuando encontró los ojos azules de Thalía Grace mirándolo. Hola tío. Hola, Thalía, dijo mientras le acariciaba la cabeza, ¿cómo estuvo la escuela? Zeus. Mando a mi hija a una escuela, donde puede ser atacada por un monstruo, murmuró lentamente mientras chispas se acumulaban a su alrededor. Poseidón. Así parece, hermano, dijo con una mano sobre el hombro de Zeus, pero este la quitó de un movimiento rápido. La niña de 9 años no respondió de inmediato, primero se volvió y abrazó a su tía, cuyos brazos estaban abiertos y listos para envolver la figura de su querida sobrina. La niña que fue abandonada en la puerta de su casa hace tanto tiempo había crecido tanto. Estuvo bien, supongo. Tengo que leer el capítulo 4 de Matilda esta noche y discutirlo con la clase mañana. La señorita Carter dijo que estaría preguntando. Todos en la clase preguntan mañana, así sabrá si alguien no lo ha leído. Athena asintió, esa era una buena forma de saber si un niño leyó lo que le correspondía. Si no sabía la respuesta significaba que no leyó, en cambio si sabía la respuesta leyó el libro, aunque claro está que hay quienes solo dicen algo relacionado con el título. Por otro lado, Poseidón sintió lástima por su sobrina, el tener que leer un libro, aunque solo sea un capítulo de este ya era mucho trabajo. Entonces lo repasaremos esta noche antes de tu baño, ofreció Hestia, feliz de que su sobrina les informara del trabajo. En un momento, Thalía había estado ocultando el hecho de que la tarea estaba programada para la clase. Principalmente cuando se centra en la lectura. No era del todo sorprendente que Thalía tuviera aversión a la lectura. Las mentes de los semidioses que venían de su panteón estaban programadas para el griego en lugar del inglés y causaron una gran lucha para un semidios de la edad de Thalía. Se necesitaron años de práctica para dominar la lectura en la lengua común del país. Hablaron con Thalía en privado en el espacio de su casa y le prometieron ayudarla con sus deberes, en particular con la lectura. Artemisa. Tal vez pueda ayudar a mis cazadoras con la lectura. No todo el tiempo podrán leer solo en griego, pensó mirando de reojo a sus cazadoras. Está bien, respondió Thalía, encogiéndose de hombros, aunque no parecía feliz por ello. Había habido algunas rabietas en el pasado cuando se trataba de la lectura de Thalía, pero la niña sabía que no podía salirse con la suya cuando su tía estaba cerca. Un momento después, otro par de ojos miraba a Naruto y Hestia. En lugar de azul, eran diminutos charcos de color verde mar, que recordaban el mar Mediterráneo. Perky. Mi momento ha llegado, pensó mientras esperaba que se mencionara en la lectura. Hola tío. Naruto sonrió y levantó al niño pequeño antes de dejarlo en el mostrador. Hola, Perky. El niño luego se volvió hacia su tía. Hola, tía. Una risita escapó de los labios de Hestia mientras su mano alisaba el cabello negro azabache de su sobrino. El hijo de su hermano, Poseidón, se parecía mucho a su padre piadoso. Los mismos ojos, cabello e incluso su nariz eran los mismos. Hola, Perseo. Tú tampoco volviste a dejar atrás a tu mamá, ¿verdad? Poseidón. ¿No te llamabas Perky? Preguntó a su hijo, quien solo se encogió de hombros debido a todas las miradas que estaban puestas en él. Perky. Me llamo Perseo Jackson, pero prefiero que me llamen Perky, dijo mientras inflaban los cachetes en un puchero.
Talia miró a su primo, ella siempre había creído que se llamaba Perky y ahora sale con esto. Vivió en una mentira. La puerta tintineó y una voz respondió. Lo hicieron. Al entrar en Foxden, apareció Sally Jackson, luciendo sin aliento, probablemente tratando de alcanzar a su hijo de 3 años y su primo de 8 años. Perky, ¿qué te dije sobre la fuga?, preguntó, quitándose la chaqueta para revelar un uniforme similar a Estia y sacó una goma negra para atar su cabello. No demasiado. ¿Y qué hiciste? Escapada. Perky inclinó la cabeza hacia un lado, haciéndolo lucir más lindo de lo que solía parecer. La expresión de Sally se suavizó ante la mirada, al igual que la de Estia, mientras Naruto le acariciaba la cabeza. Naruto no era un apostador, pero tenía la sensación de que el joven hijo de Poseidón iba a ser un verdadero rompecorazones cuando fuera mayor. Poseidón. Claro que sí, lo sacara de mí, respondió con orgullo. Atena. Claro, pero ¿sabes qué sacara de ti? Lo idiota, respondió ofendiendo a Perky y haciendo que Poseidón se vaya para atrás. Él era muy inteligente. Sally suspiró. ¿Qué voy a hacer contigo?, preguntó, pasando suavemente sus dedos por el cabello oscuro de su hijo y besando su frente. Para su deleite, vas a quedarte con la tía Estia y Talia mientras mamá trabaja. Pórtate bien. Cogeré mi chaqueta y luego nos pondremos en camino. Estia desapareció con los 2 semidioses siguiéndola de cerca, y Perky rápidamente agarró la mano de su primo mayor. El acto fue suficiente para hacer sonreír a Naruto y Sally. La pareja parecía más hermanos que primos. Perky se sonrojó un poco, mientras Talia solamente le daba palmaditas en la cabeza con una sonrisa divertida. Afrodita. ¡Ay, qué tiernos! Chilló viendo la imagen de la pantalla y la escena que hacían ambos primos. Y no era la única que pensaba así, ya que la mayor parte de la sala también lo hizo, exceptuando a ya saben quiénes. ¿Sabes? Melinoe y yo podemos manejar las cosas hoy si querías dormir temprano. Te veías cansada, Sally. El mortal moreno se despidió de la preocupación. Estoy bien. Estuve despierto hasta tarde tratando de terminar un informe que debe entregarse esta mañana. Me tomó más tiempo de lo que pensé. Mucho había cambiado para Sally Jackson en 5 años, desde ese fatídico encuentro durante las vacaciones de Navidad. Al enterarse de que estaba embarazada con el padre ausente de su vida, un trabajo que no la mantendría económicamente, con un nuevo bebé y sin familia a quien pedir ayuda, nunca se había sentido más perdida en su vida. Había vagado por Nueva York sin rumbo fijo durante lo que le parecieron horas antes de terminar finalmente en Foxden. Sin que ella lo supiera, se había dirigido al lugar correcto y conoció a personas que finalmente la ayudaron a poner su vida en orden. Poseidón miró a la pantalla con tristeza, no podía imaginarse lo que hubiera pasado si Sally no hubiera llegado a Foxden. Hermes. ¿Coincidencia? No lo creo. Habló mientras golpeaba su puño derecho con su palma de la mano. Parecía que todos los acontecimientos y sus acciones en el libro giraban en torno al barista rubio. Al lado de Hermes, Apolo y Ares asintieron, pensaban lo mismo que Hermes. Naruto había sido, a falta de una discreción, un ángel de la guarda para ella. Ella nunca fue religiosa por naturaleza, pero una pequeña parte de ella sintió que un poder desconocido la había guiado hasta la puerta de su casa ese día. Él cambió su vida para mejor. A través de él, conoció a Estia, Melinoe y, por supuesto, a Talia. Dicha niña había sido una presencia constante en su vida a medida que se volvía pesada con su hijo y parecía encontrar algún tipo de fascinación porque un bebé estaba creciendo en su barriga. No hace falta decir que algunas de las preguntas que terminó usando dejaron a la rubia un desastre y miró a Estia para resolver el problema. A veces, la diosa del hogar venía al rescate, mientras que otras, disfrutaba viendo a la rubia retorcerse bajo la mirada de la niña de 5 años y su infinita curiosidad. Perky. ¿De dónde vienen los bebés?, preguntó dejando a la sala en silencio. Al lado de Perky, Naruto y Talia también veían a todos en la sala con curiosidad. Artemisa decidió continuar con la lectura, antes de que Afrodita abriera su boca para explicar. No necesitaba a los niños traumados. Estuvieron con ella en cada paso del camino. La ayudaron a conseguir un apartamento cerca de donde vivían en West Village. Le dieron un trabajo y estabilidad financiera para apoyarla a ella y a Perky una vez que nació su hijo, e incluso la ayudaron a solicitar cursos en la universidad comunitaria local. Cuando estaba fuera estudiando para su curso de administración de empresas, Estia o Naruto vigilaban a Perky por ella. El rubio incluso fue tan lejos como para enseñarle algunas de sus recetas, y la diosa ocasionalmente agregó sus 2 centavos. No pudo evitar preguntarse cómo esos dos habían sido amigos durante tanto tiempo.
Sage no era una experta, pero estaba segura de sentir química allí. Afrodita. Yo también lo creo, opinó con una sonrisa dirigida a Estia, quien trataba de desaparecer desde donde se encontraba sentada. Incluso Melinoe cuidó a la pareja un par de veces, aunque a menudo encontraba a su hijo y a su primo en situaciones muy precarias. Hace unas semanas, cuando llegó a recoger a Perky de la casa de Naruto, encontró a su hijo sostenido por los tobillos en el aire por Thalia, mientras su cabeza estaba sumergida en una pecera, balbuceando tonterías al pez dorado. Estuvo a punto de sufrir un infarto, aunque la cara sonriente de su hijo cuando la vio fue suficiente para decirle que estaba bien. Jajajaj, todos comenzaron a reír para vergüenza de ambos semidioses hijos de dos de los tres grandes. Oigan, ¿qué opinan de traer a Nico? Aunque no es muy seguro que aparezca en la historia que se está leyendo. También podría volver a convertir a Naruto en adulto, aun si eso implica tener que poner una escena de reencuentro entre madre y hijo. No aseguro que eso quede bien, pero, ¿qué opinan? La mano de Naruto descansó sobre su hombro y la guió a la cocina. Vamos. Vayamos a la parte de atrás y veamos que también recuerdas las recetas de cupcakes Triple Berry Nutella. En el edificio frente al Foxden, encaramado en el borde del techo que miraba hacia las calles, dos pares de ojos miraban el interior con mirada penetrante. Uno miró con curiosidad, mientras que el segundo miró con nostalgia. Dos pájaros permanecían inmóviles, uno un hermoso búho de plumas marrones, el otro un halcón de color similar. Esto es estúpido. ¿Por qué estamos aquí? Esto es seguir la línea fina que el padre estableció cuando nos prohibió visitar. SSSHHH. Deja de hablar, o nos descubrirán. Creo que ambos sabemos que eso no va a suceder. A menos que los mortales puedan trepar por superficies verticales como un mono araña, yo diría que estamos a salvo. Los ojos grises de la lechuza se clavaron en los plateados del halcón, y si ella no supiera nada mejor, podría haber jurado que una gota de baba se deslizaba por su pico. Tienes un problema. Lo sabes, ¿verdad? Hermes. Esa es Artemisa, ¿verdad? Artemisa se quedó en silencio, aunque si mirabas más de cerca podrías notar un pequeño sonrojo en su cara. Dentro de Foxden, vieron a la rubia inmortal caminar por el interior y colocar una pequeña bandeja de pastelitos frente al cliente. Artemis dejó escapar un breve suspiro y un gemido de nostalgia, magdalenas rellenas de mantequilla de maní con doble chocolate. Oh, ese mortal es tan afortunado. Lo que no daría por ser ellos ahora mismo. El sonrojo en Artemisa creció otro poco. Tu estómago está verdaderamente hecho de bronce celestial, respondió Atenea. Aunque, en el fondo, tenía que estar de acuerdo. Les gustó delicioso. En los últimos 5 años, a la diosa de la sabiduría le gustaría decir que siguió las órdenes de su padre al pie de la letra y se mantuvo lejos de Foxden, pero eso sería una mentira. Le tomó 6 meses, impresionante en su propia mente por tener la fuerza de voluntad para mantenerse alejada antes de que inevitablemente se encontrara espiando el café y observando atentamente a la dueña rubia. Zeus. No duraron ni un año, murmuró, esperaba que pudieran haber durado más tiempo lejos de ese lugar, pero parecía que se equivocó. Afrodita. Miró concentrada la pantalla, había una probabilidad de que Atena y Artemisa se enamoren de la rubia. Naturalmente, estaba llena de preguntas. Podríamos colarse, ¿verdad? Hades. Mi hija y Estia las notarían en cuanto crucen la puerta de entrada de ese edificio, dijo con algo de orgullo de su hija. Zeus. Ajá, pensó. Nos atraparían en el momento en que atravesáramos la puerta. La tía Estia nos reconocería de inmediato, al igual que Melinoe. Naruto, sus ojos grises miraron hacia atrás a través de la ventana y observaron al rubio mientras sacaba otra bandeja de deliciosa bondad. Bueno, no se sabe qué pasaría, pero me imagino que él sabría que también fuimos nosotros. Un suspiro escapó de Artemis, no es justo. Podría estar enojado con el tonto rubio por mentirnos, pero aún extraño la comida. Escuché a la tía Estia mencionar que habían creado un nuevo menú juntas. ¿Te imaginas lo que esos dos han cocinado juntos? Naruto y Estia haciendo doble equipo en la cocina fue suficiente para hacer que Artemis se debilitara en las rodillas. No había forma de saber qué tipo de deliciosos manjares estaban cocinando en la cocina. Saber que no podía extender la mano y devorarlos era una tortura. Apolo. Artipami, que quieres más a la comida que a mí, dijo mientras caía dramáticamente de espaldas a su trono. Artemisa. Y no lo dudes, pensó, mientras que por fuera mantenía una cara irritada por el comportamiento de su hermano. Todavía me sorprende que Estia fuera a trabajar allí. Ha pasado más tiempo en Foxden y la residencia de Naruto que en el Olimpo estos días. Ahora que no necesita ocultar su amistad dentro de él, casi no la vemos.
Todos los demás dioses del Olimpo notaron la falta de la deidad del hogar. Zeus, en particular, se quejaba de que su amada hermana mayor pasaba tiempo con esa rubia grosera en el mundo de los mortales. Honestamente. ¿Quién dijo más grosero? Su padre podía ponerse celoso fácilmente, y ver a Hestia disfrutando de la compañía de alguien que no era uno de ellos se sentía de otro mundo. No le gustó, pero no lo expresaría a menos que quisiera ganarse la ira de su hermana. Poseidón, Hera y Deméter se sintieron menos desanimados por eso, pero aún así, la ausencia de las diosas del hogar se había sentido más en los hermanos que en el resto. Hestia. Qué alegría saber que me extrañan, dijo, mirando a sus hermanas y hermanos con una sonrisa. Ellos le devolvieron la sonrisa, aunque algunos más disimuladamente que otros. Los demás solo observaron en silencio la interacción de hermanos, sintiéndose fuera de lugar por la atmósfera que se había formado. Solo que Hades no parecía estar haciendo una fachada al respecto. Por otra parte, Artemis estaba segura de que Melinoe estaba transportando un cargamento precioso de regreso al inframundo para su tío y, ocasionalmente, Perséfone cuando llegó el momento de que la diosa de la primavera la llevara a su segundo hogar. Lo sé. Es tan injusto. Artemis se quejó, tratando de no mirar a los mortales que salían de Foxden con una caja de golosinas aseguradas cómodamente en sus manos. Solo imaginar lo que podría haber en la caja fue suficiente para hacer que el estómago de Artemis rugiera. Dionisio. Por poco y se lanza a robarles los postres a los mortales, esos comentó a la ligera y con desdén sin esperarse que una flecha pasara a su lado y de paso rompiendo su copa de vino. ¿Y eso por qué fue? Preguntó mirando en blanco su mano de la cual escurría todo su preciado vino ahora derramado. Artemisa. Por creer que me rebajaría tan bajo solo por disfrutar de los deliciosos postres que seguro prepararían el chico y la tía Hestia, dijo soñadoramente, mientras los demás la observaron en blanco, estaban seguros que si haría tal cosa. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir otro mundo y antes de que Artemisa pudiera abalanzarse y robarles los productos horneados en caja de los mortales de sus manos, un manto de calor apareció detrás de ellos. Atena y Artemis sintieron que algo cálido los agarraba por la nuca y los mantenía en el aire, imperturbables por sus intentos de zafarse del agarre. Encontraron los ojos cálidos y curiosos de su tía mirándolos, una ceja levantada. Un suave resplandor de fuego iluminó su cuerpo con dos brazos en forma de zarcillo que brotaban a cada lado y eran responsables de agarrar a las hermanas y sostenerlas en el aire como uvas en una vid. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?, preguntó Hestia, su voz tranquila, aunque con una pizca de molestia clara para que ambos la oyeran. Hermes. ¿Ya los atraparon? No, pues qué malos son para esconderse, pensó ya que no quería recibir una flecha. Tía Hestia. Me encantaría verte aquí. ¿Qué te trae a esta parte de la ciudad? Artemis tartamudeó. El rostro de Hestia no cambió, pero se volvió hacia Atena en lugar de Artemis. Sé que no vas a fingir que eres estúpida. Sé que eso es inferior a ti, sobrina. Sintió que la diosa de la luna se desinflaba en su agarre ante sus palabras. Ambos saben que se supone que no deben estar cerca de la guarida del zorro. Si Zeus se da cuenta de que están aquí, habrá problemas. Quiero que una tormenta eléctrica se cierne sobre la ciudad. No cuando estoy a punto de caminar a casa con los niños. Su padre les recordaba constantemente a todos la regla de los últimos tiempos. No fueron solo Atenea y Artemisa las que intentaron escabullirse, sino también los otros atletas olímpicos, siendo Apolo y Afrodita los dos mayores culpables. El dios del sol trató de escabullirse temprano en la mañana disfrazado, cubierto de pies a cabeza con ropa con la que nunca sería visto, que cubría su atractivo apuesto y enmascarando su energía piadosa. 2 veces este año Zeus bajó del Olimpo, agarró a su hijo por el cuello y lo arrastró de regreso a casa. Apolo terminaría en tierra durante un mes, solo se le permitiría conducir el Sun Chariot a través del cielo. Afrodita, por otro lado, había estado tratando de colarse en su casa, transformándose en una paloma y extendiéndose sobre su cama en lencería no tan sutil. Con la esperanza de seducir a la rubia maciza en sus brazos esperando. En cambio, todo lo que encontró fue a la diosa del hogar esperándola, agarrándola por la oreja y arrastrándola de regreso al Olimpo. La diosa del amor fue persistente en su intento de seducir a Naruto. Afrodita. Oh, vamos, podemos compartir, querida, dijo mirando a Hestia con una sonrisa pícara. Hestia no dijo nada, se quedó callada con un sonrojo bastante notable en su cara, además de un ceño fruncido. Por otro lado, estaba Apolo, quien miraba enojado a su padre y este al igual que su hijo lo miraba enojado. ¿Hacer que su contraparte tenga que ir para llevarlo de regreso al Olimpo? Lo sé, pero la única razón por la que estoy aquí es para evitar que Artemis rompa las reglas.
Las reglas no establecen que no podamos mirar desde la distancia. Athena respondió, tratando de mantenerse firme frente a su tía, pero sintiéndose marchita ante la mirada que recibió. Técnicamente no estamos haciendo nada malo. Creo que ambos sabemos que eso está presionando. Hestia chasqueó los dedos. Artemis y Athena sintieron que sus formas cambiaban y volvían a sus estados normales. Supongo que debería estar impresionado de que lograras durar tanto, a diferencia de tu hermano y Afrodita. El resplandor alrededor de Hestia se desvaneció. No nos juntes con esos bufones, murmuró Artemis. Dioses, ella no quería ser comparada con ese par de cabezas huecas. Apolo, vamos, sé que me quieres. Sí, Artemisa lo miró por un momento en blanco antes de continuar con la lectura, aún pensando sobre postres. Aparte no quería escuchar lo que fuera que iba a decir Apolo a continuación. Hestia negó con la cabeza y se frotó la frente. Vayan a casa, los dos. No me gusta dividir mi esencia así cuando se supone que debo cuidar a los niños. Talía y, una mirada de disgusto se apoderó de la cara de Athena, el hijo de Poseidón. Todavía estoy sorprendido de que el niño y su madre terminaron bajo el cuidado de Naruto. Es casi como si el destino estuviera tratando de alinear los caminos de los hijos de los tres grandes para él. Hermes. De hecho, parece que todo en esa historia gira en torno a él. Apuntó hacia Naruto, quien solo parpadeó no creyendo a lo que decía el bromista. Apolo, ahora que lo dices es cierto, no más falta que termine involucrado en una profecía donde participen los hijos de los tres grandes, dijo. Las Moiras voltearon a verlo un momento con sus caras monótonas. Ellas sabían que había una probabilidad de que eso sucediera, tal y como ha pasado en diferentes dimensiones y líneas de tiempo donde participa en Rubio. Rápidamente voltearon para seguir con su trabajo de tejer sin que nadie notara que habían mirado a Apolo. Bueno, si hay algo que he aprendido desde que conocí a Naruto, es que tiene el hábito de atraer a personas de todos los ámbitos de la vida. Ambos han florecido con él y han tomado un papel activo en sus vidas. Hestia se acercó a sus sobrinas y miró hacia la tienda debajo de ellas. Ha comenzado a enseñarle a hornear a Talía, ya sabes. Ella es bastante buena en eso. Ambos pensamos que tiene un don para eso. La hija de Zeus tiene preferencia por los cupcakes con mucho glaseado. Tenían que tener cuidado de no dejarla comer demasiados. De lo contrario, la niña se encontraría rebotando de pared a pared con la electricidad a través del bloque volviéndose loca. La última vez que tuvo un subidón de azúcar, todos los electrodomésticos de su casa y las siguientes dos casas explotaron. Dionisio. ¿Y ahora qué se supone que sean los electrodomésticos?, preguntó con una ceja alzada. En la pantalla apareció un texto con las siguientes palabras: un electrodoméstico es un dispositivo que puede ser mecánico, eléctrico y electrónico que permiten realizar y agilizar algunas tareas domésticas y mejorar el confort del hogar. Todos en la sala se apresuraron a leer el texto antes de que sea reemplazado por la lectura nuevamente. Aunque dejo con dudas y preguntas a algunos. Athena. Eso es lindo y todo, pero creo que hay una conversación que no hemos tenido desde que la noticia del hijo de Poseidón se hizo pública en el Olimpo. Athena se cruzó de brazos y endureció la mirada en sus ojos. Es prudente que Talía Grace y Perky Jackson puedan permanecer tan cerca el uno del otro cuando su olor solo atrae a los monstruos más grandes y peligrosos que plagan a nuestros hijos y descendientes. Todavía tengo que ver las habilidades de Naruto en acciones y todavía tengo que ver cómo manejaría a un enemigo así. Athena. De hecho, creo que no es una buena idea que dos semidioses de los tres grandes se queden en un mismo lugar, demasiado juntos el uno del otro. Y más porque el que los tiene que proteger es Naruto. Podría causar problemas a este o involucrarlo a peleas que no puede ganar, asintió ante la pregunta de su contraparte en el libro. Hestia miró un momento a su sobrina antes de volverse a mirar a la pantalla con una mirada preocupada. Gracias a la pregunta de su sobrina, Poseidón y Zeus miraron a sus hijos con preocupación. ¿Habrá sido buena idea dejarlos en las manos del chico? Puede que sea uno de esos hombres de la Edad Dorada, pero no se sabe qué tan fuerte es. A estos ya se les olvidó que alguien de esa época pudo ganarles a Atlas y. ¿Quién era el otro? Hestia se mantuvo con los labios apretados sobre las capacidades de la rubia. Ninguno de los dos pudo conseguir que su tía respondiera muchas de sus preguntas, ni tampoco los otros dioses. Ambos, como deidades guerreras, querían saber que también podía manejarse a sí mismo. Poder interponerse entre su padre y su tío y marcharse con vida era una hazaña en sí misma. Lo que habían logrado reconstruir era la capacidad de combate de los antiguos. Los hombres de oro que reinaron durante la era de los titanes eran mucho más grandes que los de los mortales en esta época, con poderes y habilidades con los que pocos podrían soñar.
Sería como algo salido de una fábula o un cómic. Apolo. Fábula. Hermes. Cómic. Ambos parpadearon, no sabían qué eran esos, pero algo que sí sabían es que cómic sonaba mejor que fábula. Pero era un hombre de oro como ningún otro. Alguien que visitó la propia Gea para ayudar a los titanes a derrotar a los olímpicos durante su ascenso al poder. Sabían que era fuerte, pero ¿qué tan fuerte? Ambos querían aprender esa respuesta. Ninguno más que Athena, que odiaba ver un acertijo que no podía resolver. Para su sorpresa, Hestia simplemente sonríe y deja escapar una risita. Créeme cuando vi esto, dulce sobrina. No hay nadie en este planeta más capaz de defenderse de los monstruos que plagan a los hijos de los dioses que el hombre que actualmente le enseña a Sadie y Jackson la forma correcta de hacer cupcakes triple berry Nutella. Hestia informó. Naruto era un muro de hierro entre Thalía y Perky y los monstruos que podrían intentar dañarlos. No podrían pasar por encima, por debajo, alrededor o a través de dicha pared. Simplemente serían bloqueados cada vez y enviados a su perdición por tratar de alcanzar a los niños. Él era un protector. Afrodita. Tu protector movió ambas cejas de arriba hacia abajo de forma sugerente. Un guardián. Zeus. Si ya entendimos que lo tienes en alto estima, dijo mirando a Hestia con una mirada aburrida y algo celosa. Hestia se sonrojó un poco, mucho. ¿Qué tan seguro estás? Apostaría mi esencia a ello. Hasta la última gota. La declaración fue suficiente para que las hermanas se miraran. Igual que todos en la sala, todos se miraron antes de mirar a Hestia. Ahora, continúa. Hestia hizo una pequeña idea con la mano, mantendré esta pequeña visita en secreto, pero la próxima vez le informaré a Zeus. Las reglas están aquí por una razón, y no siempre me doblegaré. Para ti. Déjalo así. Con una última sonrisa, Hestia se distorsionó en un remolino de fuego, dejando a las hermanas solas en la azotea para reflexionar sobre todo lo que había dicho. Fue el mayor de los dos quien actuó primero. Vamos. Athena resopló, agarrando a su hermana por la manga de su camisa. Vámonos antes de que Hestia cumpla su promesa. No tengo ganas de quedar confinada en misión pronto. Bien. Artemis gimió pero la siguió. ¿Crees que podemos convencer a Hera para que nos haga su famoso pastel de pastores? Al mismo tiempo que la diosa de la sabiduría y la diosa de la luna regresaban al Olimpo, un inmortal muy diferente también se encontraba en la ciudad de Nueva York, aunque este estaba de visita por una razón diferente. Sabiendo que Nueva York estaba técnicamente bajo la jurisdicción del Panteón Olímpico, no pareció importarle mientras se teletransportaba a Midgard y se lanzaba a su patio trasero. No le tenía miedo a ningún olímpico, pero se aseguró de que su llegada fuera sutil, no fuera a querer enfrentarse a la ira de su padre y su madre. Zeus. Uno de los dioses nórdico, en territorio de los griegos. Pensó con sospecha. Eran mucho más aterradores que algún dios insignificante como Zeus o Ares. Desira. Sus brazos eran ramitas en comparación con los suyos. Ares. Yo soy mucho más fuerte que cualquier debilucho que hable, dijo con orgullo y desdén hacia el dios de la pantalla. Hera miró a su hijo con una mirada de reproche, no sabía que había hecho mal con él. Tal vez bebió demasiada ambrosía. ¿Cuál era la bebida de los dioses? ¿Ambrosía, néctar o algún otro? Una risa profunda y ronca rompió el tranquilo silencio mientras hombres y mujeres que pasaban pacíficamente su tarde por Central Park fueron sorprendidos. Todos se detuvieron y no pudieron evitar maravillarse ante la vista que estaban viendo frente a ellos. Vamos, uno más. No 5 más. Mejor aún. 10 más. Déjame mostrarte mi gran fuerza. Un par de manos grandes y carnosas llevaron a una mujer hacia adelante, seguida de un chillido cuando la levantó y la colocó sobre sus anchos y poderosos hombros. Estoy seguro de que vine aquí por una razón, pero estoy teniendo tanta diviértete contigo, jóvenes mortales. Algunos se rieron de la exuberancia que vibraba del hombre, mientras que otros lo miraban como si no fuera humano. ¿Era uno de esos hombres fuertes que compitieron en competencias de levantamiento? Explicaría la fuerza física que estaba mostrando a todos. Tenía el cuerpo para ello, con brazos como troncos de árboles y de pie en algún lugar alrededor de 6 pies y medio de altura. 4 mujeres se sentaron sobre sus enormes hombros, 2 a cada lado con los brazos extendidos. Parecía como si él ni siquiera lo intentara y las 4 chicas se veían como si estuvieran pasando el mejor momento de sus vidas, con una siendo tan audaz como para pasar la mano por debajo de su chaleco. Artemisa. Chicos, murmuró, era obvio que ese era un dios. Ni siquiera había sudor en su frente. Su cabello rojo hasta los hombros ni siquiera se le pegaba a la piel. Ares.
Apuesto que yo podría cargar con 6, dijo. Los demás dioses y diosas lo miraron en silencio, cualquiera de ellos podría hacer eso. Ustedes midgardianos son tan ligeros. Es como si estuviera levantando poco más que plumas. Trató de acompañar a otra mujer, alegando que podía colocar a otra en sus anchos hombros, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante. No hay nadie que pueda igualar mi fuerza en los 9 reinos. ¿Quién demonios era este tipo? Pasaron unos minutos más antes de que el hombre jovial pareciera tener suficiente cuando una expresión de recuerdo apareció en su rostro. Dejando a las 4 mujeres de sus hombros, soltó una última risa y movió una ceja antes de que una mirada decidida apareciera en su rostro. Se pasó la mano por el pelo largo antes de preguntar. Estoy buscando un lugar conocido como West Village. Estoy buscando a un hombre que tiene una especie de tienda. Lo llama Foxden. Buscó a tientas en su bolsillo y sacó un trozo de papel. Un tosco dibujo de un hombre rubio con bigotes estaba a la vista, aunque parecía como si hubiera sido dibujado por un niño de 8 años, en lugar de un hombre adulto. Se ve así. Ahora todos en la sala se tensaron, no sabían qué podría tener que ver el shinobi con un dios de otra panteón que no es el griego. Zeus, Hades y Poseidón en especial se preocuparon, cada quien habían dejado a uno de sus hijos con el rubio. Aunque Hades sabía que Melinoe se podría defender, aún no sabían quién era ese dios nórdico. Todos lo miraron con extrañeza mientras miraban el dibujo, aunque ninguno se atrevió a bromear sobre la falta de talento para dibujar del hombre. Por casualidad, una de las chicas que estaban sobre su hombro lo había visitado esa misma tarde y fue lo suficientemente buena como para señalarlo en la dirección correcta. ¿Estás seguro? Sí, estoy bastante seguro. Ese es el tipo detrás del mostrador. Estia frunció levemente el ceño ante la mortal, revelando dónde se encuentra Naruto tan fácilmente. El pelirrojo soltó una sonora carcajada y sorprendió a la mujer al plantarle un gran beso en los labios, dejando a la mujer desmayada y desconcertada al mismo tiempo. Estaba encantado y no se quedó mucho más tiempo antes de que todos lo vieran mientras despegaba a velocidades que deberían haber sido posibles para alguien tan grande como él. Lo último que vieron fue que el hombre alcanzó su cintura y empujó un martillo con una gran losa de hierro de forma trapezoidal. Lo agitó en el aire mientras perseguía a su objetivo. Naruto se tocó la barbilla mientras inspeccionaba el cupcake, tomando todo en su forma, olor y sabor. Oler. Cheque. La ola de chocolate que flotaba alrededor de su nariz era perfecta. Ni demasiado abrumador ni demasiado enfermizo. La proporción era la correcta. Textura. Cheque. Bonitos y esponjosos, tal como estaban destinados a ser. No quería desmoronarse con la más mínima presión y no era tan difícil que se volviera incómodo de comer. La parte más importante, sin embargo, fue el sabor. Todo dependía de lo bien que le sabía la magdalena en la boca. El último lote que hizo Sagi fue aceptable, pero no fue suficiente para atender a sus leales clientes. La rubia estableció un estándar, y más tarde, Estia cuando se unió oficialmente a ellos. Algunos podrían decir que no es justo poner tanta presión sobre los hombros de Sally, pero no es como si le estuvieran pidiendo que dominara una docena de recetas en poco tiempo. Sally les había pedido que le enseñaran un par de cosas sobre hornear, y por el Olimpo, lo harían. Atena, ¿harían? Entonces Naruto y Estia le enseñaron a cocinar, dijo. Artemisa miró un momento a la pantalla imaginándose más postres. Hablando de dicha mujer, se paró unos metros a un lado, ignorando a los clones que trabajaban a su alrededor y mirando nerviosamente a su jefe. Si iba a trabajar en Foxden, Naruto tenía que advertirle sobre algunas de las cosas extrañas que vería. No todos los días un mortal, ni siquiera un mortal clarividente como Sally, se encontraba con una docena de copias al carbón del hombre que la empleaba, trabajando en la cocina. Para su mérito, lo tomó en la barbilla y cayó directamente en la locura, como si perteneciera allí desde el principio. Una de sus manos tiró suavemente de su manga, tratando de tomar un respiro para calmarse, mientras el rubio levantaba uno de los cupcakes hasta su boca y le daba un mordisco. Trató de no parecer demasiado nerviosa, pero no quería decepcionar a Naruto ni a Estia. Ambos le habían mostrado en múltiples ocasiones cómo hacer los cupcakes y sentían que se acercaba cada vez más a perfeccionarlos. ¿Era extraño que quisiera hacerlos sentir orgullosos? Ella no lo creía así. Habían hecho tanto por ella que quería mostrarles todos los días que su tiempo y esfuerzo habían sido en vano. Ella lo escuchó decir en voz alta, lamiendo sus labios mientras trataba de recoger las migajas sueltas. Tengo que decirlo, Sally. Se giró, la miró y sonrió. Son perfectos. Los ojos de Sally se iluminaron. ¿De verdad? ¿Lo son? Sí.
No puedo saborear un solo defecto en ellos. Si no supiera nada mejor, diría que Estia o yo mismo hicimos estos. Frotándose las manos, dio un paso hacia adelante y apoyó una mano en la cabeza de Sally. Buen trabajo, Sally. Estoy orgulloso de ti. ¿Tú lo eres? Preguntó la ex amante de Poseidón, haciendo todo lo posible por no empañarse por el cumplido que le envió. Afrodita. Otra más a la lista, murmuró siendo escuchada por Apolo. Apolo. ¿Lista de qué dite? Dijo mirándola confuso. Afrodita. ¿De qué más? Obvio de posibles parejas para el rubio rodó los ojos como si fuera la cosa más obvia del mundo. Apolo y quienes alcanzaron a oírla sudaron una gota. Por supuesto. Lo que sea que Estia, yo o el mundo te haya arrojado, te has adaptado y trabajado duro. Nunca dejas de intentar mejorarte y se nota en la comida que preparas. Cogió la bandeja con el resto de los cupcakes y se los devolvió a Sally, quien agarró los bordes con entusiasmo. Creo que estos merecen ir al gabinete y asegurarse de decirle a la gente quién los hizo. Estoy seguro de que todos estarían muy contentos de comer cualquier cosa hecha por sus manos. Sally era muy querida por los clientes habituales que cenaban en Foxden. Para muchos de ellos, habían visto a Sally prosperar hasta convertirse en la joven confiada que era hoy. Aún mejor para Naruto, quien pudo verla florecer como una madre increíble para el joven Perky. Había estado en la sala de espera del hospital cuando ella estaba dando a luz al hijo de Poseidón. Según Estia, Sally pateó el trasero de los partos. Las 19 horas. Todavía no entendía cómo lo hacían las mujeres todos estos años después. Felicitaciones a ellos. Artemisa y todas las diosas y cazadoras sonrieron. Minutos después, la puerta trasera que conducía al callejón se abrió, con Naruto saliendo con una bolsa de basura en una mano. Silbando una alegre melodía con un ligero salto en su paso, se trasladó al contenedor cercano y arrojó la bolsa adentro. Me pregunto qué está haciendo Estia, Perky y Thalía para la cena de esta noche. Sé que Thalía tiene sus esperanzas en las hamburguesas, pero dudo que las prepare 2 noches seguidas. Se rió imaginando a una Estia con aspecto de paciente con los brazos cruzados mientras Thalía pisoteaba infelizmente frente a ella, con los dedos en los oídos y tratando de contener la respiración. La hija de Zeus ciertamente había heredado la terquedad de su padre y, a menudo, trataba de salirse con la suya actuando mal, pero Estia no era ajena a tales dramatizaciones. Si pudiera manejar a uno como Zeus, podría manejar a una niña. No sabía cuál era el récord, pero Estia estaba abrumadoramente a la cabeza, mientras que Thalía solo tuvo una victoria o 2 en los últimos 4 años. Zeus y Thalía resoplaron al mismo tiempo, nunca podían salirse con las suyas y Estia estaba cerca para impedirlo. ¡Ja! Te encontré. Parpadeando sorprendido, Naruto tuvo poco tiempo para reaccionar mientras saltaba alto en el aire, usando su chakra para pegarse a una pared cercana mientras un objeto grande volaba más allá del lugar donde estaba antes. Girando la cabeza hacia la entrada del callejón, luchó por contener un gemido cuando vio a una deidad familiar bloqueando el camino, con la mano extendida. Thor. ¿Qué estás haciendo aquí? Atena. Eso lo confirma, pensó con un asentimiento mental. Ella había tenido una teoría sobre quién era el dios nórdico con ayuda del color de su pelo, la personalidad que se ha mostrado y la fuerza física. Ahora los 3 grandes se encontraban más preocupados por sus hijos, aunque por una que otra razón Hades era el que estaba menos preocupado que sus hermanos. Una risa jovial escapó del dios del trueno cuando su martillo, Mjolnir, voló de regreso a su mano en un abrir y cerrar de ojos. Una sonrisa estaba plasmada en su rostro y barrió su largo cabello rojo hacia atrás mientras sus intensos ojos azules miraban al rubio con un regocijo desfavorecido. Mi viejo amigo. He pasado la mayor parte de un mes tratando de localizarte hasta que finalmente me enteré de que estabas en esta ciudad. Balanceó su martillo en el aire, su sonrisa se convirtió en una mueca. Vine a desafiarte. Han pasado siglos desde la última vez que peleamos. Agitemos los cielos con nuestros puños una vez más. Todos abrieron sus bocas en sorpresa. El libro estaba diciendo acaso que Naruto y Thor pelearon quién sabe cuántas veces y además de eso que Naruto sobrevivió en una pelea a puños con él. No puede ser posible eso. Naruto quiso gemir, no estamos peleando en medio de Nueva York. La respuesta que obtuvo fue otra risa del dios del trueno y lo vio saltar alto en el aire con su martillo en alto. Tenía la intención de aplastarlo en el cráneo de la rubia, pero en cambio se encontró recibiendo una patada en el pecho y empujado más alto en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto aterrizó y se empujó hacia atrás en el aire y agarró a Thor antes de que su cuerpo pudiera salir del callejón.
Cuando aterrizaron, Naruto no le dio a Thor la oportunidad de actuar y rápidamente lo arrastró al bote de basura cercano y lo arrojó adentro. Arrojó la tapa hacia abajo con un eco fuerte y resonante y se alejó con la papelera y Thor a cuestas. Atena. Su velocidad. Hermes. Es casi que la mía, terminó la frase con los ojos abiertos al igual que toda la sala. Un escalofrío recorrió su rostro cuando aterrizó en la empinada ladera de la montaña del Matterhorn en Suiza. Esto serviría por el momento. Como dije, idiota. No estamos peleando. Me gusta Nueva York. No voy a nivelar otra ciudad contigo. Parpadeó, dejando al dios del trueno gimiendo dentro del contenedor mientras trataba de orientarse. Naruto respondió de nuevo, 2 veces. Lo hicimos 2 veces. Volvió a destellar, regresando a The Fox Den para llevar a sus clientes a casa y cerrar abruptamente su negocio por la noche. Hefesto. Espera nivelar una ciudad. 2 veces dijo en el mismo estado que toda su familia olímpica. No era así como estaba destinado a terminar su día. Artemisa. ¿Quien lee a continuación? Continuará,